ver con la educación o con la antieducación y la creciente violencia que se observa en la escuela argentina entre alumnos, entre maestros y alumnos y padres y profesores. Esto en un momento en que la educación argentina tiene un presupuesto realmente importante y hay mucha gente interiorizada, apasionada por este tema. Hoy vamos a tratar esta noche este tema, pero además lo vamos a hacer no solo hablando de lo que ha conmocionado como hecho en una escuela esta semana, sino también con la proyección de la educación que queremos, la educación para los próximos 20 o 50 años, que además va a probar si la sociedad argentina y la dirigencia argentina es capaz de pensar más allá de un periodo eleccionario. Sobre ese tema, y realmente con dos figuras muy importantes, vamos a discutir y hacer el programa de esta noche. Ya regresamos. Laboratorios Vago. En políticas públicas y con Manuel Álvarez Tronché, que es presidente del proyecto Educar 2050. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos. No, gracias a vos, claro. Gustavo, justamente en el día de hoy, en el diario Clarín, salió un artículo tuyo sobre esta violencia, ¿no?, que nos ha conmovido tanto durante esta semana. Y dice, la violencia escolar es por default de la autoridad adulta. Lo hemos hablado tanto tiempo, tantas veces, y durante tanto tiempo, no resolvemos este tema, ¿eh? No. ¿Cuál es tu reflexión? A ver, yo creo que de lo de esta semana hay que separar las cuestiones penales del análisis. O sea, me parece que alguien que va con un cuchillo a una escuela es un tema de jueces y de policías, no del mundo educativo. Ahora, respecto al mundo educativo, tengo la sensación que a los adultos nos está costando tanto pararnos en el lugar de autoridad y de ley, que cuando no hay autoridad y ley estamos todo el tiempo negociando las normas en una especie de negociación y de pelea entre todos. Sí. Y yo creo que la violencia... En este marco, el Consejo de Convivencia y todo eso suena un poco abstracto. Claro, porque eso requiere que haya acuerdos, normas y autoridades. Y esto es lo que nos está faltando generar. Entonces digo, la violencia es una manera de resolver los conflictos, la peor. Ahora, si no logramos construir autoridad y norma, nada, los chicos intentan resolverlos de alguna manera y los adultos también. Entonces yo creo que esta mezcla de falta de autoridad y falta de norma clara con unos adultos que cada vez se le parecen más a los chicos, es un problema. Digo, la escuela está enfrentada a problemas en donde vos decís, a ver, esto lo tengo que hacer, no lo... Por ejemplo, el otro día un profesor me preguntaba, ¿yo tengo que ser amigo en Facebook de mis alumnos? Ellos me invitan a entrar. Yo decía, mira, vos tenés un problema, que es que en el momento que entraste vas a empezar a asistir a una situación que transcurre ahí, en la cual tenés que decidir si intervenís o no intervenís. O sea, vos no podés jugar a que sos amigo en el Facebook y ser autoridad en la escuela. O sea, ahí van a pasar cosas sobre las cuales vas a tener que tomar alguna posición. Me parece que estamos enfrentados a problemas nuevos que nunca tuvimos y no tenemos referentes contra los que comparar. O sea, no es que uno puede decir, a ver, ¿cómo hubiera hecho mi profesor? ¿Cómo hubiera hecho mi papá? La verdad que son situaciones nuevas, ¿no? Manuel. Yo creo que acá hay una crisis de identidad. Lo escuchaba Gustavo y he escuchado también este diálogo con algunos padres, donde la figura de soy el mejor amigo de mis hijos o soy la mejor amiga de mis hijas juega un rol realmente patético, donde no se entiende cuál es el verdadero rol de padre o el verdadero rol de profesor en este caso. Evidentemente, si el profesor se coloca en la misma situación de los chicos en el Facebook o en el Twitter, pasa a tomar una vinculación con ellos que no es la de profesor. Los alumnos dejan de tener ante sí a una autoridad, que la mejor autoridad es la del ejemplo. Y me parece que también sucede con los padres, y así desde la historia griega que teníamos dividido, la paideia, ¿no?, la instrucción y la educación en valores, es algo que le corresponde a los padres. La instrucción, la buena educación, la tercerización en los técnicos, que son los docentes, me parece muy bien. Pero bajo ningún punto de vista hay que tercerizar la educación. Claro, ahora hay padres que transfieren a los maestros, es decir, todos los problemas de conducta de sus hijos que no pueden arreglar, es que los arregle el maestro. Exacto, lo cual es una locura. Es una barbaridad. Me parece que allí está una de las principales, digamos, la pirámide de la crisis. Lo que se ve es esto, donde los padres pretenden tercerizar esa educación integral y olvidarse e inclusive ver que cuando los docentes toman una decisión de una mala nota, se sienten ofendidos ellos, como diciendo, soy yo el que fracasé.
la historia es al revés. Ahora, les quería plantear, después vamos a hablar de los proyectos. Yo he escuchado, como consecuencia de esta crisis, ¿no?, que ocurrió en esta escuela, no, lo que pasa es que es la sociedad así y la escuela refleja lo que pasa en la sociedad, lo cual es cierto. Ahora, pero también da la sensación de que si vos lo planteas así, no hay solución dentro de la escuela tampoco. Entonces, es lo mismo que el fútbol, ¿viste? El fútbol dice, bueno, hay barras bravas porque entonces nadie hace nada en el fútbol. Y yo me parece que en la educación pasa lo mismo. Sí, yo creo, digo, retomando algo de lo que decía Manuel, yo creo que los padres le transfieren responsabilidad a la escuela, pero más porque no pueden hacer otra cosa que por decisión. Yo creo que hay una crisis, digo, de gobernabilidad, de autoridad general de los maestros y de los padres. Y yo creo que los padres buscan a la escuela porque es a quien encontraron, ¿no? El otro día, en una reunión de padres de una escuela, cuando salgo de dar una charla, una mamá me contaba una anécdota de su hija de 4 años, que 3 semanas antes, un día, no la había podido vestir. Entonces la bajó al transporte escolar con el pijama y le entregó a la transportista el pantalón, la campera y el polar y le dijo, mira, por favor ponéselo vos o pedile a la maestra que se lo ponga. Entonces yo lo que le decía es, mira, si yo tengo 4 años y mi mamá y mi papá, que supuestamente son Superman, se rindieron, me quedé solo en el mundo, entonces nadie me puede cuidar. Entonces yo creo que esta es una especie de pelea entre débiles. Como yo no puedo, te pido que puedas vos. Creo que estas peleas que hay entre los papás y la escuela también la hay entre los mismos papás. Si fuiste muy duro, o sea, se rompieron los acuerdos. Y en el caso de la escuela creo que lo que nos está costando es esto que la maestra nos decía cuando éramos chicos de, esto no es una cancha de fútbol, acá no se habla así. Claro. Así se habla en la calle, acá se habla de otra manera. O sea, la escuela sarmientina argentina era profundamente contracultural. O sea, lo que te decía, mira, en la calle puede estar pasando esto, pero acá adentro hablamos de otra manera, nos portamos de otra manera, escribimos de otra manera. Porque la pregunta es, cuando uno piensa la educación, la pregunta no es cómo es la realidad, sino cómo queremos que sea. No es cómo son los chicos, sino cómo queremos que sean. Si nosotros dejamos de plantearnos esa pregunta, estamos embromados, ¿no? Claro. Es que también nos estamos yendo del concepto original de educación. Educación se puede definir de muchas maneras, y vamos al diccionario, como la transferencia de conocimientos, pero la verdadera definición de educación supone este deseo de hacer mejor la vida de un semejante. Y el origen de esta definición es el sentimiento más noble que tenemos los seres humanos, que es el sentimiento del amor paternal. Es decir, allí comienza la educación y nunca se va de allí. Entonces, este concepto está detrás del amor del padre que siente por sus hijos, que quiere además que sus hijos sean mejores a él. ¿Cómo son mejores a él? A través de la educación. Este concepto que luego pasa a los técnicos, que son los docentes, que están en una escuela, que están en un ámbito especial, donde, como dice Gustavo, no se puede perder esa focalización en este ámbito especial, tiene también detrás este concepto de el amor paternal, la decisión de hacer mejor la vida de un semejante, que los docentes no pueden perder. Pero claro, se encuentran sin falta de socialización primaria, que muchos padres la tercerizan absolutamente, y llegan los chicos a escuelas donde los docentes tienen problemas no solamente de dar clase, sino que no les roben la cartera. Esto lo cuentan docentes no muy lejos, en el conurbano bonaerense. Bueno, este profesor, que ha sido muy moderado, golpeado, que pudo haber perdido un ojo, dijo, los profesores le tenemos miedo a los adolescentes, ¿no? Esa frase me pareció tremenda. Yo creo que casi todos les tenemos miedo. O sea, y creo que eso a los chicos les hace mal. O sea, ¿qué quiero decir? Yo necesito sentir que ustedes me están cuidando, porque si ustedes no me están cuidando, estoy solo. Y digo, toda la vida los adolescentes se pelearon con los papás y jugaron a que los papás los retaban y los papás eran malos. El problema ahora es que del otro lado no están encontrando con quién confrontar. O sea, me parece que los adultos estamos todo el tiempo dudando de, fui muy duro, fui muy blando, qué es lo que hice, tengo que ponerme más firme en esto. Y me parece que en este contexto los chicos no encuentran referencia. O sea, decime claramente a qué estamos jugando y yo veo cómo juego. Yo contaba la vez pasada cuando estuvimos una anécdota de un estudio del PNUD, donde entrevistan jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires sobre el tema de las normas, y un chico decía, en mi escuela se puede tener 25 faltas. Cuando llego a 24 me dicen no vuelvas a faltar porque te quedas libre. Cuando vuelvo a faltar hacen de cuenta que no me vieron. Cuando vuelvo a faltar me dicen terminala porque te vas a quedar libre. Entonces el chico termina diciendo, pero entonces ¿se puede tener 25 o no se puede tener 25? Yo creo que lo que están pidiendo los chicos a gritos es, contame con qué regla jugamos y yo veo cómo me ordeno. Y
ya lo dejo Manuel, pero diría, los chicos no quieren más a los padres ni a los profesores porque sean más duros o más blandos. Lo que los chicos no te perdonan es que los abandones. Pero lo que hoy nos están pidiendo es decime cómo es esto, o sea, decime cómo es este juego, porque si no, digamos, yo no me puedo ordenar. Sí, Manuel. Aquí me hacía pensar cuando hablaba Gustavo del miedo que tienen los pobres docentes a alumnos violentos. También trasunta un miedo que tienen los padres a los hijos. Es decir, se está empezando a ver este temor por dónde ubicarse como padre, dónde ubicarse como adulto y dónde ubicarse como autoridad que dé el ejemplo, porque probablemente también hasta se tercerice el ejemplo. Entonces, es en ese temor donde volvemos al concepto inicial. No podemos desvincular a la educación del amor paternal, de la familia como titular del derecho a educación, y luego los diferentes carriles que hay para que un adolescente, un joven, un niño se eduque. Un carril muy importante, y creo que una de las llaves más importantes la tienen los docentes y la tiene la escuela. Pero también los tienen, porque no podemos negar, que educa también los medios de comunicación, las redes sociales, internet, el cine, el Twitter, Ahí etcétera. también hay un agujero. Y allí además Sí, de dar sí. un agujero, nos falta coordinación. Claro. Luego vamos a hablar seguramente Sí. de los datos de la educación del Sí, país, pero sí. si queremos realmente cambiar la situación y convertir esto en una epopeya para los argentinos, tenemos que unir todas estas diferentes patas de la mesa, donde los padres jueguen el rol de padres, donde los docentes puedan jugar su rol de docentes y donde también nos ayuden los medios de comunicación, porque ellos educan siempre. Siempre. Lo que pasa es que yo creo que para articularnos entre nosotros, cada uno tiene que definir quién va a ser. Y esto está difícil, porque yo digo, hace 30 años estaba claro que una buena madre era la que renunciaba a todo y se dedicaba a cuidar a sus hijos. Y la verdad es que eso no quiere decir que una madre sea una buena madre. O sea, una madre puede ser profesional, trabajar, igual serlo. Ahora, el problema es que esta mamá que se está peleando contra el modelo de su mamá, que había dejado todo, había dejado Sí. su profesión, todo el tiempo se pregunta si está haciendo bien, si está haciendo mal, si no trabaja demasiado. Claro. En algún momento ella tiene que cerrar la cuenta con ella misma. Decir, mira, esta es la mamá que soy yo, soy la mejor mamá que puedo ser, o la que yo creo que puedo. Entonces, ahí te podés poner a acordar con otro, pero si todos estamos todo el tiempo moviéndonos, ¿cuál es el acuerdo? Yo el otro día le decía a un equipo de profesores, hay que explicitar acuerdos que Es hasta como un ahora... blanco móvil. Exactamente. Un blanco móvil. Ahora, para que nosotros podamos Claro. acordar, nos tenemos en algún momento que parar y ver sobre qué acordamos. Claro. Porque si no, digamos, la sensación es que es muy difícil vivir juntos. O sea, si no tenemos algunos acuerdos de cómo vamos a funcionar... Y es no muy solo en la difícil vivir educación juntos. pasa Absolutamente. eso. Vos hablabas de los números, ¿no? Están los datos PRISA, que, viste, acá hay una gran resistencia a aceptarlos, empiezan a decir, no, porque esto, porque hace 10 años, Sí. porque hace... bueno, Ahora, al mismo tiempo tenemos una inversión alta en educación y los resultados tal vez no se correspondan con ese aumento, con ese esfuerzo que está haciendo el gobierno en educación. ¿Cuál es el motivo? ¿O cuáles son las causas? Sí, yo tengo la sensación de A que ver. tenemos una crisis de organización del modelo. O sea, creo que nosotros venimos de un sistema educativo, por decirlo de alguna manera, sarmientino, que era absolutamente vertical. Señor Sarmiento escribía en el monitor de la educación común, Sí. usted entra al aula, saluda a los alumnos, escribe grande la fecha en el pizarrón, escribe el tema, y todos nos disciplinábamos y funcionábamos. Y cuando Sarmiento hacía eso, las familias eran muy parecidas, los padres eran igual de verticales con los chicos, el mundo del trabajo era igual de vertical. El problema es que la sociedad se volvió mucho más horizontal y nosotros no construimos un modelo horizontal. Lo que hicimos es desgastamos el vertical. ¿Qué quiero decir con eso? Si todo el poder lo dejó de tener el ministro, entonces todos tenemos poder, pero también todos tenemos responsabilidad. Claro. Y yo creo que hemos repartido bien el poder, pero no hemos repartido bien la responsabilidad. Por dar un dato que puede sonar superficial, la última ley de educación tiene 57 veces la palabra derechos y 7 la palabra obligaciones. Entonces, cuando vos armaste una cola tan larga del lado de los derechos y tan corta del lado de las obligaciones, digo, más allá de que eso puede requerir algún análisis, digo, algo te pasa. Entonces digo, lo que tenemos que definir es quién se hace responsable de qué. Y ojo, yo no digo esto solo de los maestros, lo digo también de los padres. Hace 3 meses en el Ministerio de Educación de Brasil me mostraba el jefe de gabinete las causas judiciales que tiene el Ministerio de Educación contra los papás que no mandan a los chicos a la escuela. O sea, cuando un chico de 15 años dejó de ir a la escuela, el director le avisa al comisario de la zona y va a la justicia a la casa y le dice, señor, en 48 horas su hijo tiene que estar ahí. O sea, tenemos que volver a pactar a qué se obliga cada uno, porque si no, es difícil, digamos, ¿no? A ver, Clara, cuando uno escucha los análisis de PISA, los análisis de estos exámenes de calidad educativa que vienen haciéndose desde antes del 2000, pero tomemos el 2000 como una década,
no solo tiene que tomar ese examen. Es decir, acá a veces nos enojamos con el termómetro. Viene el examen PISA, parecería que suba la fiebre, rompo el termómetro y no quiero escucharlo. Y me parece que esto es parte de otra información. También tenemos los exámenes regionales, los exámenes del Laboratorio de Calidad de la UNESCO, que son en Latinoamérica, donde la Argentina supo ser líder y hoy está séptimo. Pero saquemos los exámenes nos interesan... séptima hoy en la Argentina. Sí, en Latinoamérica en realidad está octava porque Cuba no hace PISA. Si la tomas a Cuba está octava. Siempre nosotros supimos ser orgullosos de Argentina en Latinoamérica. En todo, por supuesto en el fútbol, en el básquet o en el tenis. Pasa en educación y no pasa nada. Entonces ahí yo vuelvo a tu pregunta inicial. Es decir, tenemos muchas cosas buenas que ha hecho el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo en estos años. Reconozcámosla y valorémoslo. Pero no tenemos buenos resultados. Entonces yo acabo de venir de Brasil. Proyecto Educar es parte de la red latinoamericana que se ha conformado ahora con el BID, con 13 países en toda Latinoamérica para mejorar la educación en el continente. ¿Qué nos dicen las organizaciones de otros lugares? Todos por la Educación, por ejemplo, la organización anfitriona de Brasil. Cuando ellos empezaron con este tema, la educación estaba séptima entre aquellos temas que la sociedad civil pedía para un político. Ellos empezaron a luchar por eso y hoy está segunda. Es un logro. En Argentina, justamente me gustaría medir eso y me gustaría ponerlo como objetivo. ¿Cómo es posible que el futuro del país, que es sinónimo de mejor educación, no esté entre los temas que se conversan? Estamos en pleno periodo electoral, primarias y ahora elecciones, y el tema de educación no está. Es una línea apenas perdida en medio de un discurso, ¿no? Hace poquito, Clara, lo conversamos con una lindísima mesa de políticos que tuvimos en un foro de calidad educativa de Educar 2050, donde estaban 4 partidos representados, los 4 partidos más importantes, donde estaba el Frente para la Victoria con Urtubey, Ernesto Sanz por el radicalismo, Gabriela Michetti por el PRO y María Eugenia Estensoro por la coalición. Fue muy interesante porque entre ellos primero prepararon muy bien el tema educativo, hablaron entre ellos, se halagaron, y cuando tocamos este tema, ¿qué pasa con la educación? ¿Es la educación un tema que hace a una campaña política? Gabriela Michetti fue muy clara y dijo, no, en realidad yo no lo tomé como un tema de campaña, porque lo hicimos una encuesta, lo mismo dijo María Eugenia, dijo, pero Ernesto Sanz lo tomó. Y cuando le llegó el turno a Ernesto Sanz, Ernesto dijo, pero el que se tiene que ver todos los días con las escuelas ranchas, que yo es Urtubey. O sea, se conversó sobre el tema y entiendo, Gustavo, acláramelo, pero que están haciendo una unión de políticos por la educación. Está bien, porque además es una generación nueva de dirigentes políticos muy interesantes, ¿no? Porque estos son temas, como yo decía al comienzo también, del largo plazo, no es para la próxima semana, para la próxima elección. Hay que tener un compromiso político de aquí a 30 años. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para deselectoralizar el tema. O sea, digo, todo el mundo puede tener posiciones políticas, pero acá tenemos un problema más grueso que eso. Hace 3 semanas el Ministerio de Educación publica su anuario 2010 de datos. Cuando uno compara los datos del 2009 con el 2010, digo, uno lo puede analizar de distintas maneras, pero como máximo hubo un crecimiento de 1% en la matrícula. En el medio de eso fue la asignación universal por hijo. Uno dice, si una política, digo, elogiada por todo el mundo, creo que no logró recuperar más que eso en términos de matrícula, y yo diría habría que verlo, yo creo que no es ni eso. 1%, ¿no? Exacto. Nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa? Yo te diría, yo creo que de eso hay un costado del vaso lleno, que es que la Argentina no tiene un problema de demanda educativa. Los padres mandan a sus pibes a la escuela. Los pibes que no están es porque fracasaron y repitieron, es decir, porque nosotros no supimos cómo cuidarlos, pero no es porque los padres no los manden. Ahora, cuando vos te encontrás con ese dato, es porque llegamos a un límite que es que solo con plata no sirve. O sea, ya está. Yo creo que venimos de 8 años y probablemente algunos dicen teníamos que saldar deudas del pasado. Está muy bien, ya las saldamos. Lo que viene hacia adelante no es solamente con plata. Porque la escolarización en Argentina es alta. Es alta, yo te diría, hasta la secundaria, donde los chicos empiezan a desertar. Digamos, de cada 100 chicos que entran en la secundaria, ¿cuántos egresan? De cada 100 chicos que entran a la primaria, a primer grado, terminan 38 la secundaria. Y de cada 100 que entran a la secundaria, terminan 50. Uno de cada 2 que empieza la secundaria no lo termina. 38 desde primer grado solo terminan el secundario. Es gravísimo el dato. Claro, cuando vos lo vas mirando en los años, casi todos llegan hasta la secundaria, algunos ya con sobredad, quiere decir que repitieron y están haciendo un grado más atrás. Ahora, cuando empezás a entrar a la secundaria es donde los chicos empiezan a caer. Sumale algo más, Clara. Sí. De los exámenes internacionales, estos que comentábamos antes, se analizan diferentes materias y son las que se comparan con los años. Por eso el test es muy interesante desde el punto de vista técnico. Argentina fue el país que más descendió en comprensión lectora del 2002 a 2006. Y toma una década, para tomar más tiempo, no tomemos un año.
desde el 2000 al último examen 2009, se ha estancado absolutamente, no ha mejorado, y más del 52% de los adolescentes argentinos evaluados no comprende lo que lee. No, es terrible. Yo quiero dar ahí un dato que me parece que es muy fuerte, como el dato positivo. Nos queda un minutito, les advierto. Perdón. Sí. No, pero yo estamos creo bien. que los chicos quieren, te doy un dato, 14% de los estudiantes secundarios hacen 3 veces primer año. O sea, Quiere decir que hay una repitieron, la fuerza. volvieron a intentar, volvieron a pelearla. O sea, yo tengo la sensación de que nosotros tenemos buenos docentes, porque uno compara con el resto de Eso. América Latina y Eso Argentina, también es tienen bueno. muy buenos profesionales. Tenemos alumnos y familias que quieren estudiar, lo que, volviendo al primer tema, no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros, no podemos fijar reglas que nos ayuden a funcionar. Entonces, me parece Eso que viene desde el llamado- fondo de la historia argentina. Absolutamente. O sea, me Eso parece viene del que- fondo de la historia argentina. Pero tenemos el desafío ahora. Este Claro. es un problema de todos, no es un problema de un gobierno de turno. Tenemos docentes heroicos que realmente hacen maravillas para hacer lo que hacen con sus alumnos. Tenemos también padres que se ocupan, porque hay asociaciones de padres, Sí, cooperadoras que se ponen la camiseta. Convoquemos una epopeya argentina. ¿Cómo es posible que la Argentina esté octava en Latinoamérica y 58 entre 65 países Nos evaluados falta en el una mundo? mística. Sí, A ver yo si te diría- entre todos La la podemos lanzamos. hacer. podemos. Una última cosa es, seamos más piadosos con los demás, porque me parece que nosotros somos mucho más críticos con los demás que con nosotros mismos. Entonces me parece que ahí hay que hacer un ejercicio de balance en eso. A los dos muchísimas gracias. No, ¿eh? por No, favor. gracias a vos. Gracias a vos. Hasta la próxima semana.